El viento frío de la sierra chihuahuense silbaba entre los pinos, mientras Nahila observaba el horizonte desde lo alto de una colina rocosa. Sus ojos oscuros, agudos como los de un águila, escudriñaban la vasta extensión de tierra que se extendía ante ella. A sus 22 años, Nahila era una de las mejores rastreadores de su banda Chiricahua, habilidad que había heredado de su abuelo, un respetado guerrero que había luchado junto al legendario Jerónimo. Nahila, la voz de su primo Tenoch, rompió el silencio. «El jefe Kajia quiere verte». Ella asintió sin desviar la mirada del horizonte. El campamento temporal de su banda se encontraba protegido entre los riscos de la Sierra Madre, invisible para cualquier forastero, pero perfectamente accesible para quienes conocían sus secretos. ¿Han regresado los exploradores?, preguntó mientras descendía por el sendero escarpado con la agilidad de una gacela. «Sí, y traen noticias inquietantes», respondió Tenoch con semblante preocupado. «Los blancos están avanzando hacia el norte desde casas grandes, muchos hombres armados». Al llegar al campamento, Nahila notó la tensión en el ambiente. Las mujeres recogían apresuradamente las pocas pertenencias que tenían, mientras los hombres se reunían alrededor del fuego central, donde el jefe Kajia, un hombre de unos 50 años con el rostro marcado por cicatrices de guerra, esperaba con semblante grave. «Nahila», dijo el jefe cuando la vio aproximarse, «necesito que uses tus ojos y tu astucia». Kajia era un líder sabio, uno de los pocos que quedaban de los Chiricahuas que habían logrado evitar ser capturados o enviados a las reservaciones. Bajo su liderazgo, este pequeño grupo de no más de 30 personas había sobrevivido en las montañas, manteniendo sus tradiciones en un mundo que intentaba borrarlos. «Los blancos mexicanos buscan nuestro campamento», continuó Kajia. «Han ofrecido recompensas por nuestras cabelleras en los pueblos cercanos. Debemos movernos hacia el norte, cerca de la frontera con los Estados Unidos». Nahila frunció el ceño. La frontera significaba otro tipo de peligro. Los soldados estadounidenses que patrullaban esa tierra en busca de apaches para enviarlos a las reservaciones de Florida o Arizona. «Pero antes», añadió Kajia, «necesito que vayas al pueblo de San Buenaventura. Hay rumores de que comerciantes estadounidenses están llegando con armas. Necesitamos saber si vienen por nosotros». «Iré al amanecer», respondió Nahila, consciente del peligro que representaba para ella, una mujer apache, acercarse a un pueblo mexicano donde su gente era vista como enemigos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo despejado, Ashki, el hermano menor de Nahila, se sentó junto a ella frente a una pequeña hoguera. «¿Por qué debemos escondernos siempre, hermana?», preguntó el joven de 15 años. «Las historias dicen que esta tierra era nuestra». Nahila tomó un puñado de tierra y lo dejó deslizarse entre sus dedos. «Esta tierra es nuestra», respondió con firmeza. «El Ndé siempre ha recorrido estas montañas, desde mucho antes que llegaran los hombres de piel pálida, pero ahora ellos tienen más rifles y nosotros somos pocos». Ashki guardó silencio por un momento, observando las chispas que se elevaban hacia el cielo nocturno. «El anciano Mangas me contó que nuestro padre murió luchando contra los soldados mexicanos, pero que mató a muchos antes de caer», dijo finalmente, con una mezcla de orgullo y tristeza. «Nuestro padre era valiente», respondió Nahila, recordando vagamente el rostro del hombre que había muerto cuando ella tenía apenas 8 años. «Pero la valentía sin sabiduría es como un río sin cauce. Hoy necesitamos sobrevivir para que nuestro pueblo no desaparezca». Al amanecer, Nahila se preparó para su misión. Vistió ropas sencillas que había obtenido en un intercambio con tarahumaras para pasar desapercibida. Se recogió el largo cabello negro bajo un rebozo desgastado y guardó un cuchillo en su faja. Kajia se acercó a ella antes de partir y le entregó un pequeño saquito de piel.
3 pepitas de oro, explicó. Si es necesario, úsalas para comprar información. El oro provenía de un pequeño arroyo en las montañas donde ocasionalmente encontraban pepitas. Era uno de los secretos mejor guardados de su banda, pues sabían que si los blancos descubrían ese lugar, no habría rincón seguro para ellos en 100 kilómetros a la redonda. Nahila cabalgó durante horas a través de senderos apenas visibles hasta que finalmente divisó San Buenaventura a media tarde. Era un pueblo pequeño, pero próspero, centro comercial para los rancheros y mineros de la región. Se detuvo a una distancia prudente, observando el movimiento desde una colina. Lo que vio la inquietó. Había más actividad de lo normal, carretas, jinetes y lo que parecían ser soldados. Algo importante estaba ocurriendo. Con cautela, Nahila descendió hacia el pueblo, repasando mentalmente la historia que contaría si alguien la interrogaba. Era una tarahumara que buscaba trabajo como lavandera. Había practicado lo suficiente para hablar español con el acento apropiado. Al entrar al pueblo, mantuvo la mirada baja y se mezcló con la gente que transitaba por la calle principal. Se dirigió hacia la plaza donde solían reunirse los comerciantes y donde podría escuchar conversaciones sin levantar sospechas. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de cabello rubio y ojos claros como el cielo de verano, rodeado de mexicanos que parecían importantes a juzgar por sus ropas. El extranjero gesticulaba mientras hablaba en un español con fuerte acento. Les aseguro que estas armas son superiores a cualquier cosa que hayan visto, decía con entusiasmo. El gobierno mexicano ha autorizado este comercio para acabar de una vez por todas con la amenaza apache. Nahila se acercó un poco más, fingiendo revisar las frutas en un puesto cercano. Señor Fletcher, dijo uno de los mexicanos, un hombre de mediana edad con bigote espeso. El presidente municipal está muy interesado en su propuesta, pero ¿cómo podemos estar seguros de que estas armas llegarán a nuestras manos y no serán interceptadas por los mismos indios? El hombre llamado Fletcher sonrió con arrogancia. Porque tengo protección militar desde la frontera hasta aquí. Además, añadió bajando la voz, tengo información valiosa sobre la ubicación de uno de los últimos campamentos apaches en la sierra. Con estas armas podrían eliminarlos definitivamente. Nahila sintió que su sangre se helaba. ¿Cómo había conseguido esa información? ¿Había un traidor entre su gente? Todos aquí odiamos a los apaches, continuó el mexicano. Han robado nuestro ganado, quemado nuestros ranchos y asesinado a nuestras familias durante generaciones. Si puede ayudarnos a acabar con ellos, el precio de sus armas no será problema. Fletcher asintió complacido. Hay algo más que podría interesarles, dijo en tono conspirador. Tengo entendido que entre este grupo hay una joven apache, descendiente directa de Jerónimo. En los Estados Unidos pagarían bien por exhibirla en ferias y circos. Viva, por supuesto. Nahila apretó los puños. Estaba hablando de ella. Aunque no era descendiente directa de Jerónimo, como afirmaba el comerciante, era sobrina nieta de uno de sus lugartenientes, lo que para los blancos ignorantes era prácticamente lo mismo. ¿Y qué propone?, preguntó otro de los mexicanos. Simple, respondió Fletcher. Les vendo las armas a un precio especial si me ayudan a capturar a la muchacha. Nahila sabía que debía regresar cuanto antes para advertir a su gente. Comenzó a alejarse discretamente, pero en su prisa tropezó con un niño que corría entre la multitud. El pequeño cayó al suelo y comenzó a llorar, atrayendo la atención de los que estaban cerca. «Ten más cuidado, India», gritó una mujer, ayudando al niño a levantarse. Nahila murmuró una disculpa y se apresuró a alejarse, pero notó que Fletcher la observaba con atención. Sus miradas se cruzaron por un instante y ella supo que él había visto algo en sus ojos que la delataba. No era una simple tarahumara.
Era una apache, y él lo había reconocido. Con el corazón latiendo aceleradamente, Nahila se mezcló entre la gente del mercado y se dirigió hacia donde había dejado su caballo. Tenía que salir del pueblo antes de que Fletcher pudiera alertar a alguien. Pero al llegar al lugar, descubrió con horror que su caballo ya no estaba. En su lugar, 2 hombres armados la esperaban. «Vaya, vaya», dijo uno de ellos en español. El gringo tenía razón. La apache regresaría por su caballo. Nahila evaluó rápidamente sus opciones. Estaba atrapada entre los 2 hombres y un muro de adobe. Su mano se deslizó hacia el cuchillo oculto en su faja, pero sabía que no tendría oportunidad contra 2 pistolas. «No intentes nada, India», advirtió el segundo hombre. «El gringo te quiere viva, pero no le importará si te llevamos con algunos agujeros». En ese momento, una voz interrumpió desde atrás. «Caballeros, creo que hay un malentendido». Fletcher se acercaba con paso tranquilo, seguido por otros 2 hombres armados. Sus ojos azules estudiaron a Nahila con curiosidad, como si fuera una especie exótica de animal. «Esta no es una simple india», dijo Fletcher. «Es una apache de pura cepa, probablemente enviada a espiar. Y si no me equivoco», añadió con una sonrisa que heló la sangre de Nahila, «es exactamente la que estamos buscando». El cuarto donde habían encerrado a Nahila era pequeño y oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba a través de una diminuta ventana con barrotes. Le habían atado las manos con una cuerda áspera que le laceraba la piel. En un rincón, un cubo de agua y un pedazo de pan duro constituían toda su alimentación. 3 días habían pasado desde su captura. 3 días en los que había escuchado fragmentos de conversaciones al otro lado de la puerta sobre planes para una expedición hacia las montañas, hacia su gente. La puerta se abrió con un chirrido y entró Fletcher, seguido por el hombre del bigote espeso, que ahora sabía era el alcalde del pueblo. «Buenos días, princesa Apache», saludó Fletcher con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que la habitación sea de tu agrado». Nahila mantuvo su rostro impasible, como le había enseñado su abuelo. «Nunca muestres miedo ante el enemigo», solía decirle. «El miedo es como el agua. Una vez que encuentra una grieta, lo inunda todo». «No es necesario que finjas que no entiendes», continuó Fletcher en español. «Sé que los de tu clase aprenden rápido nuestros idiomas. Les sirve para espiar». «¿Qué quiere de mí?», respondió finalmente Nahila, con voz firme. Fletcher intercambió una mirada de satisfacción con el alcalde. «Lo que quiero es simple», explicó. «Información sobre el campamento de tu gente. A cambio, te garantizo que vivirás. Te llevaré a los Estados Unidos, donde podrás trabajar en exhibiciones. La gente paga bien por ver a auténticos salvajes, especialmente a una descendiente de Jerónimo». «No soy descendiente de Jerónimo», respondió Nahila. «Da igual», Fletcher se encogió de hombros. «Para el público será lo mismo. Lo importante es que seas auténtica, y ciertamente lo eres». El alcalde, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Escucha, muchacha», dijo con tono severo. «Tu gente ha causado mucho sufrimiento a las familias de esta región. Si cooperas, al menos tú vivirás. Si no...» Dejó la frase en el aire, pero su significado era claro. Nahila levantó la mirada hacia él. «¿Y qué hay del sufrimiento de mi gente?», preguntó con amargura. «Nuestras tierras robadas, nuestras familias masacradas, nuestros niños enviados lejos para olvidar quiénes son». El alcalde pareció momentáneamente desconcertado por la elocuencia de la joven, pero Fletcher intervino. «No estamos aquí para debatir sobre historia», dijo con impaciencia. «Estamos aquí para hacer negocios. Información por tu vida. Es simple». «Prefiero morir», respondió Nahila con determinación. Fletcher suspiró teatralmente. «Temía que dijeras eso», dijo mientras sacaba de su bolsillo un pequeño objeto brillante. «¿Reconoces esto?». Era un colgante de turquesa que Nahila conocía bien. Pertenecía a su hermano Ashki,
¿Dónde lo conseguiste?, preguntó, sintiendo que el miedo finalmente encontraba una grieta en su determinación. Digamos que tu campamento ya no está tan seguro como crees, respondió Fletcher con una sonrisa maliciosa. Mis hombres están más cerca de lo que imaginas. Este pequeño recuerdo lo trajo uno de mis exploradores ayer. ¿Quién sabe qué más traerán mañana? La mente de Nahila trabajaba frenéticamente. Si lo que decía Fletcher era cierto, su gente estaba en grave peligro, pero también podía ser un engaño para hacerla hablar. Piénsalo, concluyó Fletcher, dirigiéndose hacia la puerta. Mañana partiremos hacia las montañas, con o sin tu ayuda. Si decides cooperar, házmelo saber. Cuando se quedó sola, Nahila intentó liberarse de sus ataduras, pero estaban demasiado apretadas. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Debía escapar, advertir a su gente. Mientras la luz del día se desvanecía, escuchó ruidos de celebración provenientes de la calle. Desde su pequeña ventana podía ver que el pueblo estaba de fiesta. Probablemente festejaban la llegada de las armas y la captura de una apache. De repente, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez era una mujer joven, apenas mayor que Nahila, con un vestido sencillo y una expresión nerviosa. Llevaba una bandeja con comida y agua fresca. «Te traje algo mejor para comer», dijo en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. Nahila la observó con cautela mientras la mujer dejaba la bandeja en el suelo. «Me llamo Luz», continuó la mujer, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Mi padre es el herrero del pueblo». «¿Por qué me ayudas?», preguntó Nahila. Luz dudó un momento antes de responder. «Mi abuela era tarahumara», confesó. «Me contaba historias sobre cómo su pueblo y el tuyo solían comerciar en paz, antes de que llegaran los españoles y luego los mexicanos». Hizo una pausa. «Además, no me gusta ese hombre, Fletcher. No confío en él». Nahila estudió el rostro de Luz, buscando signos de engaño, pero solo vio sinceridad en sus ojos. «¿Sabes qué planean hacer?», preguntó finalmente. «Mañana al amanecer, Fletcher y un grupo de hombres partirán hacia las montañas», respondió Luz. «Llevan muchas armas nuevas. Dicen que por fin acabarán con los últimos apaches de la región». La desesperación de Nahila creció. Tenía que escapar esa misma noche. «Luz», dijo con urgencia, «¿podrías aflojar mis ataduras? Solo un poco, para que pueda comer». Luz pareció dudar, pero finalmente asintió y se acercó para aflojar ligeramente las cuerdas. «Gracias», dijo Nahila, sintiendo un alivio momentáneo en sus muñecas doloridas. «Debo irme antes de que sospechen», dijo Luz, dirigiéndose hacia la puerta. «Lo siento, realmente lo siento por todo esto». Cuando Luz se fue, Nahila comenzó a trabajar en las cuerdas. Estaban más flojas, pero no lo suficiente para liberarse. Necesitaba algo afilado. Recordó entonces que en la bandeja que Luz le había traído había un trozo de carne. Con dificultad logró voltear el plato y descubrió con alegría que había un pequeño cuchillo. Quizás Luz lo había dejado intencionalmente. Con renovada esperanza, Nahila trabajó pacientemente en cortar las cuerdas, teniendo cuidado de no hacer ruido. El proceso fue lento y doloroso, pero finalmente, cuando la luna estaba alta en el cielo, logró liberarse. Ahora venía la parte más difícil: salir de la habitación. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera, y la ventana era demasiado pequeña para que pudiera pasar por ella. Pero Nahila había sido entrenada para encontrar soluciones donde otros veían imposibilidades. Usando el mismo cuchillo, comenzó a trabajar en los marcos de adobe de la ventana. El material era viejo y se desmoronaba con relativa facilidad. Después de casi una hora de trabajo silencioso, había ensanchado lo suficiente el hueco para poder pasar su cuerpo esbelto. Con cuidado, Nahila se deslizó por la ventana ampliada y cayó al callejón oscuro. Los sonidos de la fiesta seguían, lo que jugaba a su favor. Todos estarían distraídos.
Se movió entre las sombras, evitando las calles principales. Necesitaba un caballo y conocía el lugar donde los mantenían, un corral cerca de la salida norte del pueblo. Al llegar allí, vio a un solo hombre vigilando, pero estaba adormilado. Con sigilo, Nahila se acercó por detrás y lo golpeó con una piedra, dejándolo inconsciente. Dentro del corral había varios caballos. Reconoció el suyo y se acercó, susurrándole palabras tranquilizadoras en su lengua. El animal la reconoció y se dejó montar sin resistencia. Nahila estaba a punto de partir cuando escuchó una voz familiar. «Sabía que intentarías escapar», dijo Fletcher, emergiendo de las sombras con una pistola en la mano. «Los de tu especie son predecibles». Nahila se quedó inmóvil, evaluando sus opciones. Fletcher estaba a unos 10 metros, con el arma apuntando directamente a ella. «No irás a ninguna parte, princesa», continuó. «Al menos no hasta que me lleves con tu gente». En ese momento se escuchó un sonido metálico y Fletcher se desplomó hacia adelante, revelando a Luz detrás de él, sosteniendo una pesada herramienta de herrero. «¡Rápido!», urgió Luz. «No tardará en despertar, y cuando lo haga, vendrá tras de ti con todos sus hombres». Nahila miró a la joven mexicana con gratitud. «Ven conmigo», ofreció impulsivamente. «No estarás segura aquí cuando descubran que me ayudaste». Luz pareció sorprendida por la oferta, pero negó con la cabeza. «Mi lugar está aquí, con mi familia», respondió. «Además, alguien debe retrasar la partida de mañana», sonrió débilmente. «Vete ya y advierte a tu gente». Con un nudo en la garganta, Nahila asintió y espoleó a su caballo. Mientras cabalgaba hacia la noche, escuchó a Luz gritar a lo lejos: «Por el camino del oeste, hay un destacamento de soldados en el camino norte». Nahila cambió inmediatamente de dirección. A pesar de ser una ruta más larga, el camino oeste era su mejor opción para evitar ser capturada nuevamente. Cabalgó toda la noche, presionando a su montura al límite. Cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado, finalmente llegó a las estribaciones de la sierra donde debería estar su campamento. Pero al llegar al lugar, su corazón se hundió. El campamento ya no estaba allí. Solo quedaban cenizas frías de fogatas y marcas en el suelo que indicaban que su gente se había movido, probablemente alertados por su prolongada ausencia. Nahila desmontó y estudió el suelo con atención, buscando señales que le indicaran la dirección tomada. Encontró lo que buscaba: una marca casi imperceptible en un árbol, visible solo para ojos entrenados como los suyos. Su gente se había dirigido hacia el norte, hacia la frontera. Con renovada determinación, Nahila volvió a montar. Debía alcanzarlos antes que Fletcher y sus hombres. La vida de toda su banda dependía de ello. Mientras avanzaba por senderos cada vez más escarpados, Nahila reflexionaba sobre las palabras de Fletcher. Cómo había conseguido información sobre su campamento y cómo había obtenido el colgante de Ashkey. La respuesta le llegó como un relámpago cuando recordó a un mestizo que ocasionalmente comerciaba con su gente, trayendo sal y otros suministros a cambio de pieles. Siempre había parecido amistoso, pero Nahila nunca había confiado completamente en él. Ahora entendía por qué. Después de varias horas de ascenso, Nahila finalmente vio señales recientes de paso. Ramas rotas, huellas, pequeñas marcas dejadas intencionalmente. Estaba cerca. Al rodear una formación rocosa, divisó a lo lejos el humo de un fuego. Con cautela, se acercó hasta que pudo distinguir figuras moviéndose alrededor del campamento improvisado. Era su gente. Pero justo cuando estaba a punto de revelar su presencia, notó algo inquietante. Otra columna de polvo se aproximaba desde el oeste. Jinetes, y por la velocidad a la que se movían, no podían ser amigos. Fletcher había encontrado el rastro más rápido de lo que ella esperaba, y ahora estaba a punto de caer sobre un campamento desprevenido.
Nahila espoleó a su caballo y galopó hacia el campamento, gritando advertencias en su lengua. Las figuras se detuvieron alarmadas, y pronto reconoció a Tenoch corriendo hacia ella. «¡Nahila!», exclamó su primo con asombro. «Creíamos que habías sido capturada o muerta». «No hay tiempo», respondió ella desmontando rápidamente. «Hombres armados se acercan desde el oeste, muchos hombres con armas nuevas». El rostro de Tenoch se endureció. «¿Cuántos? No puedo estar segura. Quizás 20, quizás más». Gallía emergió de entre las tiendas, su rostro mostrando tanto alivio al verla como preocupación por sus noticias. «¿Quién los lidera?», preguntó el jefe. «Un comerciante de armas estadounidense llamado Fletcher», respondió Nahila. «Conoce nuestra ubicación porque alguien nos ha traicionado, el mestizo que comercia con nosotros». Gallía asintió gravemente. «Lo sospechaba», dijo. «Hace 2 días, Ashki notó que su colgante había desaparecido después de que el mestizo visitara nuestro anterior campamento. Por eso nos movimos». Nahila sintió un profundo alivio al saber que su hermano estaba a salvo. «Fletcher tiene el colgante», confirmó. «Lo usó para amenazarme, para hacerme creer que había capturado a Ashki». El jefe miró hacia el oeste, donde la columna de polvo se hacía cada vez más visible. «No podemos enfrentarnos a ellos en batalla abierta», decidió. «Somos pocos, y ellos tienen mejores armas. Debemos dispersarnos». «¿Y abandonar nuestro territorio?», preguntó Tenoch con indignación. «¿Dejar que los blancos nos expulsen una vez más?». Gallía miró a su alrededor, a las mujeres, niños y ancianos que constituían la mayor parte de su banda. «La tierra es importante», dijo con voz firme, «pero la supervivencia de nuestro pueblo lo es más. Si morimos hoy, ¿quién recordará nuestras historias? ¿Quién enseñará a los niños que aún no han nacido lo que significa ser Nedi?». Nahila comprendió la sabiduría en las palabras del jefe. No se trataba de cobardía, sino de asegurar que su cultura sobreviviera. «Hay otro camino», intervino una voz. Todos se volvieron hacia el anciano Mangas, el hombre más viejo del grupo y guardián de las tradiciones. A pesar de su avanzada edad, su mente seguía siendo aguda como un cuchillo bien afilado. «El viejo sendero del oso a través del cañón estrecho», continuó Mangas. «Si los blancos nos siguen allí, podemos emboscarlos. Un pequeño grupo podría contenerlos, mientras el resto continúa hacia el norte». Gallía consideró la propuesta por un momento y luego asintió. «Es un buen plan», dijo. «Pero ¿quién se quedará atrás?». Antes de que nadie pudiera responder, Nahila dio un paso adelante. «Yo los guiaré a la trampa», dijo con determinación. «Conozco a Fletcher, sé cómo piensa». «No irá sola», declaró Tenoch, poniéndose a su lado. Otros 4 guerreros se unieron a ellos, incluyendo a Tasa, el mejor arquero del grupo, y a Losen, una mujer guerrera tan feroz como cualquier hombre. Gallía miró a los voluntarios con orgullo y preocupación. «Que el espíritu de la montaña los proteja», dijo solemnemente. «Nos encontraremos en la cueva del águila, cerca de la frontera, cuando la luna sea nueva». Mientras el resto del grupo recogía apresuradamente sus pertenencias, Nahila buscó a su hermano. Lo encontró preparando su caballo con expresión determinada. «Ashki, debes ir con el grupo principal», le dijo, poniendo una mano en su hombro. El joven la miró con fuego en los ojos. «Quiero luchar a tu lado, hermana», respondió. «Soy tan buen guerrero como cualquiera». Nahila sonrió con tristeza. «Lo sé», dijo, «pero si algo nos sucede a los que nos quedamos atrás, alguien debe continuar nuestro linaje, contar nuestras historias». Hizo una pausa. «Además, necesito que protejas a los ancianos y a los niños en el camino hacia el norte». Ashki pareció querer protestar, pero finalmente asintió, comprendiendo la importancia de lo que ella pedía. «Prometo que viviré para contar la historia de tu valentía», dijo, abrazando a su hermana. «Y si no regresas,
Prometo que tus hijos no nacidos conocerán tu nombre y tus hazañas. Con el corazón pesado pero resuelto, Nahila vio partir al grupo principal, que se dispersó en pequeñas unidades familiares para hacer más difícil su rastreo. Luego, junto con los otros 5 guerreros, preparó la trampa. El plan era simple. Dejarían un rastro evidente hacia el cañón del oso, una garganta estrecha donde incluso un pequeño grupo podría contener a un enemigo más numeroso. Allí, utilizando el conocimiento del terreno y la capacidad de moverse silenciosamente entre las rocas, esperaban emboscar a sus perseguidores. Nahila y Losen cabalgaron deliberadamente dejando huellas visibles, mientras los hombres se adelantaban para preparar la emboscada. Cuando llegaron al cañón, Nahila sintió una extraña calma. Si debía morir ese día, lo haría defendiendo a su gente, como su padre antes que ella. No tuvieron que esperar mucho. Pronto escucharon el sonido de cascos acercándose. Nahila y Losen intercambiaron miradas y se ocultaron tras las rocas, donde Tenoch, Tasa y los otros 2 guerreros ya esperaban con arcos tensados y rifles listos. Fletcher apareció primero, seguido por unos 15 hombres armados con rifles nuevos. Algunos eran mexicanos del pueblo, pero otros parecían ser mercenarios estadounidenses. Todos avanzaban con cautela, estudiando el terreno. «Saben que es una trampa», susurró Losen, observando el comportamiento de los perseguidores. «Pero la codicia los empuja adelante». Fletcher levantó una mano, deteniendo a su grupo. «La India y sus amigos creen que somos estúpidos», dijo en voz alta, mirando directamente hacia donde se escondía Nahila, como si pudiera verla a través de las rocas. «Nahila, sé que estás ahí. Esta persecución puede terminar de 2 maneras, con sangre o con un trato». Nahila permaneció en silencio, intercambiando miradas con sus compañeros. La estrategia era esperar a que el grupo se adentrara más en el cañón, donde el espacio estrecho limitaría su capacidad de maniobra. «Escucha mi propuesta», continuó Fletcher cuando no obtuvo respuesta. «No me interesa matar apaches. Me interesa el negocio. Tú vienes conmigo a los Estados Unidos y yo garantizo que estos hombres», señaló a los mexicanos armados, «no perseguirán a tu gente. Incluso les daré un territorio donde puedan quedarse sin ser molestados». Tenoch miró a Nahila con incredulidad. «Es una trampa», susurró. «Nunca cumplirá su palabra». Nahila asintió, pero algo en la propuesta había captado su atención. Un territorio. Fletcher tenía la autoridad para ofrecer tal cosa. «Tienes 1 minuto para decidir», gritó Fletcher. «Después de eso, avanzaremos y mataremos a cualquiera que encontremos». Losen tocó el brazo de Nahila. «Distráelos», susurró. «Yo me moveré por el flanco derecho para tener mejor posición de tiro». Mientras Losen se deslizaba silenciosamente entre las rocas, Nahila tomó una decisión. Se levantó lentamente, mostrándose en lo alto de una roca, pero manteniendo una distancia segura. Fletcher sonrió al verla. «Sabía que eras inteligente», dijo. «¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué territorio ofreces?», preguntó Nahila en español para que todos pudieran entenderla. «¿Y cómo puedo confiar en la palabra de un hombre que comercia con la muerte?». Fletcher parecía complacido por la pregunta. «Tengo influencia con el gobierno de Arizona», respondió. «Puedo asegurar que tu pequeño grupo reciba un pedazo de tierra cerca de la frontera. No una reservación, sino un territorio propio». Hizo una pausa. «En cuanto a confiar en mí, no tienes alternativa. Es esto o la extinción. Los días de los apaches libres están contados, y lo sabes». Nahila fingió considerar la oferta, ganando tiempo mientras veía por el rabillo del ojo que Losen había alcanzado una posición ventajosa. «¿Y qué obtienes tú?», preguntó finalmente. Fletcher se encogió de hombros. «Ya te lo dije. Te llevaré a los Estados Unidos. La gente pagará bien por ver a una auténtica princesa apache. Algunos años de exhibiciones, y luego podrás regresar con tu gente si así lo deseas». Era una mentira.
y Nahila lo sabía. Si iba con él, nunca regresaría. Sería exhibida como un animal hasta que muriera o dejara de ser rentable. Tus palabras son como el viento, respondió con desprecio. Prometen mucho, pero no tienen sustancia. La expresión de Fletcher se endureció. Es tu última oportunidad, muchacha. Ven pacíficamente o todos morirán. En ese momento, Nahila vio que uno de los hombres de Fletcher, situado en la retaguardia, caía silenciosamente de su caballo con una flecha en la garganta. Lawson había hecho su movimiento. Mi respuesta es no, declaró Nahila, agachándose rápidamente mientras Taza y los otros guerreros soltaban una lluvia de flechas desde sus posiciones ocultas. El caos se desató. 2 hombres más cayeron antes de que Fletcher y los demás pudieran reaccionar. Desconcertados dispararon hacia las rocas, pero los apaches ya se habían movido a nuevas posiciones. ¡Retrocedan!, gritó Fletcher, dándose cuenta de que estaban en desventaja en el terreno estrecho. ¡Salgan del cañón! Pero era demasiado tarde. Tenoch y otro guerrero habían bloqueado la salida con troncos y piedras que habían preparado previamente. Estaban atrapados. Lo que siguió fue una batalla desigual, pero feroz. Los hombres de Fletcher tenían mejores armas, pero los apaches tenían el conocimiento del terreno y la capacidad de moverse como sombras entre las rocas. Nahila, armada solo con su cuchillo y un arco, logró abatir a 2 hombres antes de que una bala rozara su brazo, causándole un dolor agudo. Se presionó contra una roca, intentando contener la sangre. Desde su posición, vio que Tenoch luchaba cuerpo a cuerpo con uno de los mercenarios. Ambos cayeron por una pendiente rocosa, desapareciendo de su vista. «¡Tenoch!», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo de los disparos. La batalla continuó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente no fueron más de 20 minutos. Cuando el eco del último disparo se desvaneció, un silencio ominoso cayó sobre el cañón. Nahila se movió cautelosamente, evaluando la situación. La mayoría de los hombres de Fletcher yacían inmóviles. Algunos habían intentado huir trepando por las paredes del cañón solo para caer ante las flechas certeras de Taza, pero el costo había sido alto. De los 6 guerreros apaches, solo quedaban 3, ella, Lawson y Taza. No había señales de Tenoch ni de los otros 2. Y Fletcher, ¿dónde estaba Fletcher? La respuesta llegó en forma de un disparo que impactó la roca junto a su cabeza. El comerciante de armas estaba herido pero vivo, oculto tras el cadáver de su caballo. «¡Pagarás por esto!», gritó con furia. «¡Todo tu maldito pueblo pagará!». Nahila se agachó, buscando una ruta para acercarse a él sin exponerse. Fue entonces cuando escuchó un débil gemido proveniente de donde Tenoch había caído. Su primo estaba vivo. Con renovada determinación, Nahila se comunicó mediante señales silenciosas con Lawson y Taza. Tenían que terminar esto rápido y ayudar a Tenoch. Mientras Taza disparaba flechas para mantener a Fletcher a cubierto, Lawson y Nahila se deslizaron por flancos opuestos, acercándose al comerciante desde 2 direcciones. Fletcher, concentrado en Taza, no vio a Nahila hasta que fue demasiado tarde. Con un movimiento rápido ella saltó sobre él, derribándolo. El disparo que intentó fue desviado por Lawson, quien le arrancó el arma de las manos. Desarmado y herido, Fletcher miró a Nahila con odio y miedo. «Adelante, salvaje», escupió. «Mátame y confirma lo que todos dicen de tu gente». Nahila presionó su cuchillo contra la garganta del hombre, sintiendo el pulso acelerado bajo la hoja afilada. Sería tan fácil terminar con su vida, vengar todo el dolor que había causado. Pero entonces recordó las palabras de su abuelo: «Matar por venganza envenena el espíritu», y pensó en su hermano Ashki, en las generaciones futuras. ¿Qué historia quería que contaran sobre ella? Lentamente retiró el cuchillo. «No te mataré», dijo con voz firme. «No porque no lo merezcas, sino porque no permitiré que conviertas mi corazón en piedra».
Fletcher la miró con confusión, sin comprender su decisión. Nailá se volvió hacia Lawson. «Átalo, lo llevaremos con nosotros para intercambiarlo si es necesario». Dejando a Lawson con el prisionero, Nailá corrió hacia donde había caído Tenoch. Lo encontró semiconsciente, con una herida en el costado, pero vivo. «Sabía que vendrías, prima», murmuró con una débil sonrisa. Mientras lo ayudaba a incorporarse, Nahila escuchó un sonido que heló su sangre. Cascos de caballos, muchos, acercándose por la entrada del cañón. «¡Más hombres vienen!», gritó Thassa desde su posición elevada. «¡Al menos 20 jinetes!». El corazón de Nahila se hundió. No podrían sobrevivir a otro enfrentamiento, no en su estado actual. «Debemos huir», dijo Lawson, arrastrando a Fletcher. «Podemos escalar por el lado este», pero Nahila sabía que no llegarían lejos con Tenoch herido. Y entonces tuvo una idea desesperada. «Fletcher», dijo, volviéndose hacia el prisionero, «mencionaste un territorio para mi gente». Era verdad. El comerciante la miró con sorpresa y luego esbozó una sonrisa calculadora. «Podría serlo», respondió, «si me dejas ir ahora». Nahila miró a sus compañeros. Estaban heridos, agotados, superados en número, pero aún tenían algo que Fletcher quería, a él mismo. «Hagamos un trato», propuso. «Tú detienes a esos hombres que vienen, les dices que abandonen la persecución. A cambio, te liberamos». «¿Y por qué debería ayudarte?», preguntó Fletcher con desconfianza. «Porque puedo matarte ahora mismo», respondió Nahila con calma. «O puedes vivir y quizás incluso obtener lo que realmente quieres». «¿Y qué es lo que realmente quiero según tú?», preguntó con curiosidad. Nahila lo miró directamente a los ojos. «Oro», dijo simplemente. «Mi gente conoce lugares en estas montañas donde el agua corre sobre arenas doradas. Lugares que ningún blanco ha visto jamás». Vio el destello de codicia en los ojos de Fletcher y supo que había dado en el blanco. «Te propongo algo mejor», dijo Fletcher después de un momento de reflexión. «Yo detengo a esos hombres, y tú vienes conmigo voluntariamente. A cambio, garantizo un territorio seguro para tu gente en la frontera, y compartes el secreto del oro». Lawson intervino rápidamente. «No confíes en él, Nahila», advirtió en su lengua. «Te llevará y nunca cumplirá su palabra». Nahila lo sabía, pero también sabía que no tenían muchas opciones. «Si acepto», dijo lentamente, «necesito garantías. Un papel firmado por ti, prometiendo el territorio, y libertad para decidir cuándo y cómo mostraré los lugares donde hay oro». Fletcher pareció considerar la propuesta. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero vendrás conmigo ahora, y tus amigos pueden llevar el papel a tu gente». Los jinetes se acercaban, el tiempo se agotaba. Nahila miró a Lawson y Thassa, que la observaban con preocupación. Luego a Tenoch, cuya herida necesitaba atención urgente. «Acepto», dijo finalmente, «pero con una condición más. Permitirás que mis compañeros se vayan sin ser perseguidos». Fletcher asintió. «Tienes mi palabra». Lawson agarró el brazo de Nahila. «No lo hagas», suplicó. «Encontraremos otra salida». Pero Nahila había tomado su decisión. Con un gesto tranquilizador a sus amigos, se volvió hacia Fletcher. «Escribe el papel ahora, y luego iremos juntos a detener a esos jinetes». Mientras Fletcher garabateaba en un trozo de papel que Thassa le proporcionó, Nahila se acercó a Lawson y le susurró: «Lleva a Tenoch a la cueva del águila. Dile a Kajia lo que ha pasado. Y no te preocupes por mí». Hizo una pausa significativa. «Recuerda lo que mi abuelo siempre decía. El coyote a veces debe bailar con el lobo para proteger a sus cachorros». Lawson comprendió el mensaje oculto y asintió gravemente. Fletcher terminó de escribir y extendió el papel a Nahila, quien lo revisó brevemente antes de entregárselo a Lawson. «Es hora», dijo Fletcher, levantándose con dificultad debido a sus heridas.
Vamos a detener a esos hombres. Mientras se alejaba con Fletcher hacia la entrada del cañón, Nahila miró hacia atrás una última vez. Vio a Lozen y Taza ayudando a Tenoch a ponerse de pie, preparándose para escalar por el lado este del cañón, lejos del peligro inminente. En ese momento sintió una extraña mezcla de tristeza y determinación. No sabía si volvería a ver a su gente, pero había conseguido lo más importante, su supervivencia. El Ndí continuaría, sus historias perdurarían, y ella, como su padre antes que ella, habría cumplido con su deber. Fletcher y Nahila llegaron a la entrada del cañón justo cuando los jinetes aparecían a la vista. Para sorpresa de Nahila, no eran mexicanos ni mercenarios estadounidenses, sino soldados con uniformes del ejército de los Estados Unidos. ¡Alto!, gritó Fletcher, levantando una mano. «Soy James Fletcher, comerciante autorizado por el gobierno de Arizona». Los soldados se detuvieron y un oficial se adelantó. «Señor Fletcher», dijo con evidente sorpresa, «no esperábamos encontrarlo aquí. Recibimos informes de actividad apache y vinimos a investigar». Fletcher sonrió, colocando una mano sobre el hombro de Nahila, en un gesto que parecía amistoso, pero que ella sentía como una cadena. «La situación está bajo control, capitán», respondió. «De hecho, he logrado un acuerdo histórico. Esta joven representa a uno de los últimos grupos apaches de la región. Han aceptado dejar las armas a cambio de un pequeño territorio cerca de la frontera». El oficial miró a Nahila con curiosidad y algo de desconfianza. «¿Es eso cierto, señorita?», preguntó en un español entrecortado. Nahila miró al oficial directamente a los ojos, manteniendo su dignidad a pesar de las circunstancias. «Mi pueblo quiere paz», respondió simplemente. «Hemos derramado suficiente sangre». El oficial pareció satisfecho con la respuesta. «Bien», dijo, volviéndose hacia Fletcher. «¿Qué necesita de nosotros?» «Escolta hasta la frontera», respondió Fletcher. «La señorita Nahila vendrá conmigo a Arizona para formalizar el acuerdo. El resto de su gente se reunirá con nosotros allí una vez que se les asigne el territorio». Mientras el oficial daba órdenes a sus hombres, Fletcher se inclinó hacia Nahila y susurró: «Bien hecho. Mantén la historia y todo saldrá como planeamos». Pero Nahila sabía que los planes de Fletcher no incluían un territorio para su gente ni su eventual libertad. Para él, ella era solo un medio para obtener riqueza, primero como atracción en sus exhibiciones, luego a través del oro que esperaba que ella le revelara. Lo que Fletcher no sabía era que Nahila también tenía sus propios planes, y que, como su abuelo le había enseñado, a veces se debe retroceder para luego avanzar con más fuerza. Mientras cabalgaba junto a Fletcher y los soldados hacia la frontera, Nahila miró hacia las montañas donde su gente encontraría refugio. Recordó las palabras que su hermano Ashki le había dicho al despedirse: «Prometo que viviré para contar la historia de tu valentía». Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Esta no era la historia de su muerte, sino de su astucia, y algún día, de su regreso. Porque el espíritu del Ndí, como el viento de la montaña, no podía ser capturado ni contenido. Siempre encontraba la manera de volver a su hogar. Mientras la pequeña comitiva se alejaba, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Nahila no miró hacia atrás, sino hacia adelante, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Y en algún lugar de las montañas, Ashki, Lozen, Taza y los demás continuarían la lucha por la supervivencia del pueblo apache, no con armas, sino con algo más poderoso: la determinación de preservar su cultura, sus tradiciones, su identidad. La historia no había terminado, apenas comenzaba una nueva página.